Queridos amigos, hoy, desde Medina del Campo, sed bienvenidos a la nave del misterio. Esta noche nuestra máquina prodigiosa de sueños e ilusiones nos permitirá viajar en el tiempo y detenernos en historias, leyendas y sucesos inexplicables que esperamos sean de vuestro interés. Visitaremos lugares donde el halo del rico pasado de esta provincia aún se percibe en cada rincón. Y conoceremos personas de carne y hueso que se encontraron cara a cara con lo imposible. Personas que estarán aquí con todos nosotros para contarlo. Una vez más, la gran nave milenaria aterriza en un punto de la inmortal Castilla con un único propósito: contar lo que nadie cuenta y proporcionar a todos los asistentes y oyentes una noche mágica que todos recordaremos durante mucho tiempo. Una vez más, queridos amigos, bienvenidos a Milenio 3. De verdad, amigos, muchas gracias. Es un placer empezar un programa con esta gente en esta tierra y, hombre, con un anfitrión, con un maestro de ceremonias como el gran Primitivo Rojas, con esa voz que directamente te enseña con las imágenes auténticas de la radio lo que es el misterio, ¿no? Así que, Primi, querido amigo, muchas gracias por venir hasta aquí, por el simple hecho de poner tu gota de sabiduría en este programa que será único, no habrá otro igual. Estamos en el Auditorio Municipal de Medina del Campo y, como siempre digo, llevamos ya un buen rato con tantos amigos, con periodistas, con cronistas y sobre todo con la gente. Con la gente que no solo está en este lugar tan coqueto, tan acogedor, donde estamos pues casi podríamos decir de alguna forma tan cómodos, y eso es otro misterio, no siempre ocurre, como en nuestro querido y entrañable Estudio 1 de la cadena SER. Estamos muy cómodos, muy a gusto, acogidos por todos vosotros, por todos los medinenses, por toda la gente que ha venido de fuera, incluso de la provincia de Valladolid, gente que sé que ha venido de Córdoba, de Sevilla, de Galicia, para estar aquí. Y no solo eso, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Sino que hay gente fuera en la plaza de Segovia, a pesar del frío y el relente que hace a estas horas, a la 1:37, siempre en directo, están ahí de pie. Nuestro abrazo, nuestra comprensión, nuestra admiración. Gente que ha venido de fuera de Valladolid y que, a pesar de no tener la invitación, está ahí con nosotros siguiéndolo a través de la pantalla gigante que hemos colocado. Es muy emocionante. Yo lo decía en el previo, además es una noche muy especial para nosotros, tremendamente especial, única. Nuestra alma siente unas cosas que queremos transformar y queremos dulcificar con vuestro cariño. Sí tengo que decir, porque no tengo que negarlo, que hemos sufrido una pérdida para nosotros muy importante, nuestro núcleo familiar más íntimo, y un pequeño gran viajero se ha marchado. Me cuesta decirlo porque es como si me arrancaran un hijo, pero qué bonito es transformar todo eso en el amor que siento también con toda esta gente que he venido aquí y estaba esperando nuestro mensaje, nuestra emoción, estaba esperando que viniéramos para contar las cosas que a ellos les gustan, que estuviéramos como una auténtica familia, que es lo que somos. Esa gente que está de pie siguiendo por la pantalla gigante y que sabe que no está aquí con nosotros, pero está en alma y espíritu. Qué bonito es, qué importante es en estos momentos para nosotros sabernos parte de esa familia milenaria. Qué importante y qué lección, queridos amigos, porque todo lo que estoy aprendiendo estos días también tiene que ver con el misterio de la vida. Si me permitís un consejo, y ahora vamos con todo el misterio, solo un simple consejo de amigo. Vivimos muy ajetreados todos, buscando ciertos éxitos, ciertas historias, y a veces lo realmente importante está muy cerca, a veces no le hacemos el caso que deberíamos, a veces un buen amigo con el que nos hemos peleado, una persona que creemos que nos ha hecho una faena
Yo solo os digo una cosa, estoy aprendiendo mucho con todos los amigos de Milenio, y os digo que creo profundamente en la mente positiva, que creo profundamente en ser buena gente, que está por encima de cualquier éxito, de cualquier audiencia, de cualquier historia, que sé que sois así, que estáis marcados por ese espíritu y que nos enseñéis muchísimas cosas con vuestra forma de ser, y aprendemos y absorbemos e intentamos trasladarlo de la forma que mejor sabemos a la radio. Creemos en el misterio de la vida, en el misterio de la muerte, en el misterio de que nadie nos cuenta qué pasa después cuando alguien querido se nos marcha, qué pasa después, y cómo es posible que haya gente arrogante, gente que dice que todo está descubierto, gente que dice que ya no hay misterios, gente que dice que ya no se puede descubrir nada, y resulta que la gente que queremos se nos va y no sabemos a dónde. ¿Cómo es posible ser tan necio para decir que no hay misterio cuando somos un misterio? Todos y cada uno de nosotros hemos sufrido esos trances, ¿no? Alguien que queremos se nos va, y entonces preguntamos muchas cosas, miramos al cielo, buscamos respuestas, y en el fondo es que el ser humano está rodeado de auténtico misterio. He aprendido que la vida, con el pequeño ejemplo de mi amigo UFO, que la vida es una inmensa aventura, que hay que vivirla profundamente, que uno no se puede arrepentir nunca de las cosas, y de verdad que merece la pena dar una mano, tener un gesto amigo, hasta con quien nos hace lo peor, intentar dar amor a todo el mundo. Y nosotros, a nuestra forma, sin darnos cuenta, inconscientemente, durante 5 años en la antena de la SER, hemos intentado a nuestra forma, digo, dar amor también, porque amor es la búsqueda, amor es el misterio, amor es contar con todo el cariño en una palabra, en una frase, en una historia. Va más allá de los datos, va más allá de las estadísticas, va más allá de que este caso es así o asá. Va de que creemos en la curiosidad del ser humano, que os creemos profundamente inteligentes, que vosotros debéis extraer la verdad, que esta aventura de vivir es maravillosa, que a veces no lo entendemos bien, envueltos en el consumismo, en tener un mejor coche, una mejor casa, y estamos rodeados de personas maravillosas a los que nunca hemos preguntado a veces cosas bonitas, nos hemos preocupado de su vida, hemos intentado acercarnos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hijos. El misterio de la comunicación, el misterio de la comunicación que ya no existe, ¿os dais cuenta? El misterio de gente encerrada en sí misma, pensando solo en prosperar, encerrados a veces en pantallas de ordenador, y estamos conviviendo, dejando pasar, os lo digo amigos, oportunidades únicas de enriquecernos con una cosa que nunca se podrá pagar, que es el enriquecimiento del espíritu. Si tenéis oportunidad, no perdáis, nunca mejor dicho, esa forma de hacer algo bueno, de hacer algo bueno. Eso es ser milenario, por encima del misterio. Eso es ser milenario. Es creer que el otro puede tener razón, creer que puede estar equivocado, creer que esto es posible, creer que, ¿por qué no?, hay otros seres, que ¿por qué no?, la vida y la muerte no es el último paso, que podemos recibir, ¿por qué no también decirlo?, mensajes del otro lado, que la verdad absoluta no existe, que no existe, que lo que creíamos que era verdad certera, de repente 5 años después la propia ciencia nos dice que no es así, y que personalmente yo, Iker Jiménez, no cree que todo se reduzca al cuerpo, a lo biológico, a las células, que hay mucho más, porque ningún laboratorio, ninguna fórmula matemática podrá explicar lo que yo siento en este momento hablando aquí en Medina del Campo a mis amigos, porque nadie lo puede explicar, como no se puede explicar el amor a un hijo, el amor a un perro, el amor a un padre, el amor a un hermano. Nadie nos lo puede explicar. Entonces, demonios, que no nos digan que todo se puede explicar, porque cada uno de nosotros tenemos esa sensación profunda de que somos únicos e irrepetibles. No perdáis la ocasión, y esto no es ningún sermón amigos, es ser milenario, de hacer el bien en todo lo que podáis. Tenemos un equipo muy grande, y a veces nos preguntamos por qué tantos y tantos y tantos amigos se encuentran a gusto con nosotros, y es la pura verdad y no estoy mintiendo. Teo Rodríguez, Primitivo Rojas, Juan Antonio Merayo, Roberto Cuadrado, Mariano Revilla, tanta gente que te das cuenta que estás bien. ¿Por qué? Porque el misterio es lo de menos, amigos. Lo bonito es que la radio sirva de comunicación, sirva de que pasemos buenos ratos juntos, a veces con sobrecogimiento, a veces con sorpresa, y que la gente cuando viaje en una carretera oscura diga: mis amigos de Milenio ahí están, son parte de mi familia y yo soy parte de ellos. Y esta noche se demuestra una vez más. Yo estoy muy orgulloso de vosotros y quiero dejarlo grabado en el aire.
estas palabras irán al espacio y viajarán durante milenios, irán a esa tierra donde están nuestros amigos desaparecidos, seguro viviendo en un mundo mejor. Pero no perdáis ninguna oportunidad, ningún minuto de hacerle bien a alguien. Os digo que ese es el mayor secreto, el mayor misterio. Ese es el auténtico espíritu milenario. Y dicho esto, tan especial, tan irrepetible, gracias y comenzamos. Es muy emocionante esta noche, muy emocionante, y la radio como bálsamo para ayudarnos en lo que creemos que es peores momentos, y en el fondo es una enseñanza más de la vida, ¿no? Os puedo decir que los 2 días anteriores han sido los peores probablemente de mi vida, y que ahora soy tremendamente feliz. ¿Cómo es posible, no?, que hayamos pasado los peores días de nuestra vida, los peores días de mi vida? Nunca he llorado tanto, y sin embargo ahora esté feliz con vosotros, ¿no? Eso es muy fuerte, y eso ningún científico de bata blanca, no por la ciencia, que yo quiero mucho la ciencia, sino algunos me digan que todo es medible, que todo es comprensible y que todo se reduce a una fórmula, porque esto es un milagro y lo hacéis posible vosotros. Bueno, dicho todo esto, gracias por estar ahí. Vamos a hablar de misterio, que es lo nuestro. Y además es muy bonito que esta introducción me sirva para presentar a un amigo, porque mucha gente pensará, bueno, la gente se inventa cosas, la gente no sabe lo que dice, la gente... Y yo antes en el previo os comentaba que hay que ser muy valiente, hay que ser tremendamente valiente para contar yo he visto lo imposible. Porque a mí, Carmen, lo hemos hablado, ¿verdad? Si tú vieras una cosa como la que vio, por ejemplo, Martín Rodríguez, ¿lo contarías? Hay que ser muy valiente para contar, como nos lo ha contado a nosotros en Petit Comité cuando fuimos hasta su casa con sus padres, y como también lo ha contado delante de cientos de millones de personas cuando se atrevía a venir al programa y decir, pese a quien pese, yo vi lo que vi. Y a mí el ver eso me causó unas heridas terribles, unas operaciones que casi le cuestan la vida. Él nos contará cómo sus padres, estamos hablando de la muerte, y cómo sus padres tenían preparado incluso el ataúd para enterrarle porque creían que no iba a salir de esas operaciones. Eso sí que es duro, eso sí que es fuerte, y eso hay que tener mucha valentía para decirlo delante de millones de personas. Porque nos hemos encontrado con gente que, porque yo dudaría, ¿no? Me costaría, digo, ¿qué voy a ganar? O sea, si es que mi vida se va a convertir en un infierno. La gente va a creer que no es posible, ¿no? Pero ¿alguien miente? ¿Alguien se juega su prestigio? Su entorno social, os lo aseguro, se vuelve muy duro. La gente, como decíamos antes, es muy necia muchas veces. No, es que yo sé mucho y te digo que lo que has visto es imposible. Bueno, y la gente lo pasa mal. Y solo quien ha visto algo de verdad, algo que creemos que puede existir y que está ahí y no sabemos identificarlo, le cambia radicalmente la vida. Y es tan fuerte su impresión como yo, que he hecho un exorcismo personal ahora mismo con vosotros, ¿no? He soltado unas cosas que quizás sería imposible haber dicho en otro momento. Pues ellos sienten, los testigos de lo imposible, en los que yo creo profundamente, sienten que han visto algo y tienen que contarlo. Es como una necesidad. Y si no me creen, da igual, pero yo tengo que contarlo. Y como yo creo que no todo es explicable y que pasan muchas cosas extrañas y que la vida es un inmenso misterio, creo que realmente Martín Rodríguez pudo ver lo que vio aquel día de octubre del año 77. Aquello que estuvo a punto de matarle, y que muchos identificarán con un fenómeno luminoso, otros con un ovni, otros con una aparición, cada uno con sus gafas. Lo que antes eran en la Edad Media duendes, luego se convirtieron en máquinas tecnológicas. Pero me da la impresión, queridos amigos, que vivimos acompañados de ciertos misterios, como ese misterio de que se te muera alguien y lo veas a los pies de tu propia cama, ¿no? Tanta gente lo ha visto, tanta gente ha sentido que su madre o su hijo moría en ese momento y notaba algo en el pecho. Tantas cosas que no se pueden explicar y que nunca nadie podrá trasladar a una fórmula. Bueno, pues esas cosas existen. Y yo me emocioné muchísimo también con este caso que para mí fue muy especial, ¿no? Las casualidades me fueron llevando de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Y yo pensaba que la historia de un niño agredido por un objeto extraño, un ovni quizá aterrizado, que dejó el campo marcado, que un minero recogió las muestras de tierra, que yo vi esa tierra, yo pensé que tenía que ser una leyenda urbana. Algo que se contaba en Castilla de un niño que se encontró con un objeto y que tuvo 17 operaciones a vida o muerte y que pasó mucho tiempo en coma y que tiene el cuerpo surcado de válvulas y unas heridas tremendas de las operaciones.
Pues ese tipo es un valiente. Yo le conocí. ¿Cómo su vida no va a quedar marcada por el misterio? ¿Cómo puede ver las cosas igual? Yo sé que además a él las críticas a veces de alguna gente necia le duelen. Bueno, tú no sé... ¿Alguien contaría una historia así? Esta es la historia de unos niños y de un niño que ya es mayor y que está aquí y es nuestro amigo. Y además sé que hay gente que ha venido de Tordesillas a verle y que cuando vino Cuarto Milenio nos provocó un tremendo shock, ¿no? Su autenticidad. Ojo, yo no estoy diciendo que sé lo que vio Martín, simplemente os digo que creo que Martín vio algo importante, extraño, tan raro para marcar la vida de él y de otros, porque hubo más testigos. Si os parece, recuperamos en audio directamente con José María Sendra y Julio Hernández ese audio que emitimos en Cuarto Milenio. Aquí la gente en Medina va a ver esa dramatización, esa recreación, va a trasladarse en la máquina del tiempo aquel día de octubre del 77. En cualquier lugar puede ocurrir el misterio y dos niños están jugando al escondite en Valladolid y su vida de repente cambia para siempre. Un niño puede inventar todo esto, ¿para qué? Tenía la mortaja preparada. La muerte era el siguiente paso, pero está aquí por fortuna. Vamos a ver esa recreación, vamos a escuchar el sonido y ahora hablamos con nuestro querido amigo Martín Rodríguez. 1 de octubre de 1977, Tordesillas, Valladolid. Un día como otro cualquiera en la vida de un niño de 7 años llamado Martín Rodríguez. Tras una jornada de colegio, el muchacho recoge su merienda y se va apresurado para jugar con sus amigos a un descampado próximo a su domicilio. El juego elegido es el bote la malla, una especie de escondite muy popular en la región. Son las 8:30 de la tarde. Martín, junto a su inseparable amigo Fernando, sale disparado en busca de un refugio. Corretean por las callejas de la barriada de San Vicente, mientras las voces de sus compañeros de juego se pierden en las últimas sombras del atardecer. El lugar elegido se encuentra casi a las afueras del pueblo, el viejo corral abandonado. Mientras caminan rodeando el desvencijado muro de adobe, Martín, en un acto instintivo, coge una piedra del suelo y la lanza por encima. Lo que escuchan un instante después les deja helados. Un sonido metálico impropio del lugar surge al otro lado, como llamándoles. Martín, invadido por la curiosidad, corre hacia el interior del corral. Cuando cruza el umbral de la vieja puerta, no da crédito a lo que tiene ante sí. Algo resplandece al fondo, junto a la pared. Es una enorme lágrima luminosa que parece flotar irradiando todos los recovecos y deslumbrando por completo al niño. De pronto, un hilo de luz brota del objeto e impacta en el abdomen de Martín. Es un haz que parece sólido, que lo engancha como si fuese un anzuelo. El chico trata de zafarse, pero le resulta imposible. Fernando asiste aterrado al incidente, paralizado por el miedo, hasta que trata de arrastrar a su amigo, que ha quedado nubilado. Martín comienza a marearse. Sus pupilas se dilatan y en unos segundos cae desplomado, al tiempo que el objeto se eleva lentamente para perderse en las alturas. Hay sucesos que pueden marcar la existencia de una persona. A Martín Rodríguez Rodríguez, su encuentro con la lágrima luminosa no solo le marcó la vida, sino que casi se la quita. Esta historia circuló durante los años 70 por toda Castilla, convirtiéndose en una leyenda popular. El niño agredido por un ovni era algo increíble para ser cierto. Sin embargo, el caso tuvo lugar y esta noche queremos conocer a su protagonista. Martín Rodríguez, amigo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Me gustaría que le diese un aplauso, vuestro calor, de verdad. Tengo los informes, los muchísimos informes médicos, los he publicado en alguno de mis libros, firmados por un sinfín de doctores, sorprendidos ante las múltiples operaciones de Martín. Por fortuna, Martín, estamos aquí, una vez más. Adiós, gracias. ¿Y qué sientes tú cuando ves esas imágenes que preparamos para ti en aquella visita a Cuarto Milenio con dos... La gente que escucha ahora Milenio en toda España no las ha podido ver, las ha escuchado. Eran dos niños un día cualquiera, ¿no? ¿Qué sientes cuando ves esas imágenes, Martín? Retroceder el tiempo atrás otra vez. Volver a vivir lo mismo que ocurrió. ¿Fue así? Así, tal y como fue.
Os voy a contar un pequeño secreto. Cuando Martín vino a la tele, le tengo mucho aprecio y mucho afecto personal. Nos unieron un sinfín de casualidades de esas en las que creemos los que ya no creemos en la casualidad. Y una noche, casi de madrugada, cuando todavía creía que era una leyenda, pude verle cara a cara, después de ver a sus padres, unos padres que sufrieron muchísimo, que les mando un gran abrazo, y que guardaban un bote con la tierra quemada que aquel objeto, aquella lágrima de luz, aquella cosa metálica dejó en la tierra. Había expedientes, análisis de la tierra, había 17, 18 informes médicos detalladísimos, no era ningún mito. Y Martín, muy emocionado, me dijo: Iker, ver a esos niños actuando con ese traje, con ese jersey como el que yo llevaba, el lugar es exactamente donde ocurrieron los hechos. Quisimos cuidarlo tanto que el lugar donde esos niños recrean la historia de Martín de aquel día del año 77 son los hechos reales, el enclave original. Y Martín me dijo: me he emocionado. Y yo dije: bueno, hemos hecho algo bien, ¿no? Tenía mucho miedo, tal y como ha sido la tele de bazofia, de insulto, de espectáculo degradante con el misterio, para hacernos creer a todos que el misterio no existe. Hay poderes muy claros que quieren que no, desde luego, se hable del misterio seriamente. Y me emocionó mucho eso. Y Martín, allí estaba eso. Allí estaba ese objeto que no sé si podrías describirnos, ¿no? Que muchas veces me lo has dibujado, que la gente puede decir es que es imposible, que le he dado muchas vueltas, un prototipo, una mina, un no sé qué. Erais 2 personas, luego más gente de Tordesillas vio el ascenso de ese objeto. No sé, estamos aquí entre amigos, ¿cómo lo describirías tú? ¿Estaba dentro de ese corral sin techos, como esperando? ¿Y cómo lo ves ahora en tu mente, ese objeto? Pues en mi vida, pues como una cosa más, porque todo lo que se ve, pues te queda siempre grabado en la mente y simplemente una cosa más. ¿No lo podrás olvidar nunca? No. ¿Era metálico? Aquí la gran pregunta, Martín, quizás es: ¿era una cosa como etérea, como de fuego, como de luz solo? ¿O había un aparato ahí? Había un aparato ahí, sí. Había un aparato posado allí, forma de lágrima. Tenía forma de lágrima. Tenía 3 patas, a razón de trípode. ¿Tocaba en el suelo? Sí, estaba apoyado en el suelo. Tenía unas puertas correderas, pues similares a las que tienen los ascensores. ¿El tamaño, Martín, más o menos? El tamaño de las puertas. No, el tamaño del objeto en general. El tamaño del objeto, pues yo en ese momento, pues de dimensiones no tenía entendía, 7 años. pero ahora que tengo más madurez, pues aproximadamente vamos a poner que unos 10 metros de diámetro aproximadamente. ¿Y llegaba casi hasta el techo del corral, entonces? No, sobrepasaba. Era forma de lágrima y terminaba en puntiagudo. Os acercáis tú y un amigo, Fernando, sale esa luz repentinamente, sale esa luz de ese objeto, sea lo que sea, que, repito, dejó marcas, que se recogió la tierra, porque hay que decir que de ahí sale una luz. Lo siguiente que recuerdas, imagino, es que todo se desvanece o que aquel objeto empieza a elevarse. No, primero que según entramos allí al corral, pues tenía la puerta abierta, pues en el momento en que entramos tenía una luz muy seca, no era una luz luminosa de esta que te para la vista, se podía ver la luz. Tenía 3 círculos encima de las puertas y en el momento en que yo entré allí, me adentré yo más, pues las puertas se cerraron. En ese momento que se cerraron, soltaron unos haces de luz. Si yo estaba de frente, quiere decir que lo tenía al lado izquierdo, como unas toberas, unos tubos, y por ahí soltaron pues unos haces. Los haces eran, pues, esto es como cuando quieres coger un rayo de polvo que entra por la persiana en la habitación, a ejemplo. Y queda marcado ahí perfectamente como sólido, casi. Eso es, lo quieres coger y no puedes. Bueno, pues según cerró las puertas, uno de esos haces incidió en mí, me quedó paralizado. Pude bajar la vista y pude ver cómo estaba. No me hacía daño, también puedo asegurar que no me hacía daño. Estaba muy tranquilo, simplemente pues un poco, vamos a decir así, alucinado. Sin dolor. Sí, se puede, sin dolor, sí. Vamos a
Bueno, si casi no tenemos ni tiempo, Martín, vamos a escuchar las noticias y estoy seguro que todo el mundo que está escuchando Milenio quiere saber más. Ahora vamos a continuar. Después de esta pequeña pausa informativa, Martín, y vamos a contar con todo detalle tu historia. Vamos a analizarla, y Carmen, importante. La gente puede o hacerle preguntas incluso a Martín o opinar sobre el asunto. Claro que sí, vamos a dar rápidamente esas vías de contacto. 7640, palabra clave, Milenio, espacio, y vuestros mensajes como siempre, o milenio3 con número @cadenaser.com. Una noche muy especial con mi amigo Martín Rodríguez y con muchos más invitados aquí en Medina del Campo. Y por cierto, Alberto Granados en algún sitio que luego descubriremos. Volvemos ahora. Pues como decimos, una noche francamente inolvidable en la que estamos muy a gusto con esta gente en Medina del Campo, en el auditorio municipal, con muchos amigos también fuera, en la plaza de Segovia, y pasándolo francamente bien. Y sintiendo el misterio de forma muy profunda, todos juntos. Hablábamos con Martín Rodríguez, protagonista de ese caso que interesó a la Guardia Civil, interesó incluso dentro de la esfera militar, aunque no se redactó ningún informe concreto, porque en esas mismas fechas, no solo en Valladolid, sino en otras partes de España, estaban ocurriendo cosas muy parecidas. Cosas raras, como el ametrallamiento de una especie de figura dentro del perímetro de la base aérea de Talavera la Real. Como la aparición en esa época de dos gigantescas aeronaves, así descritas, del tamaño de un camión con forma de media luna, que aterrizan y dejan campo calcinado, según el informe del 2 de enero de 1975 del Ministerio de Defensa, delante de algunos testigos, polígono de tiro, Bardenas reales. Casos como el de los gigantes de Galda, donde cientos de personas y los miembros de la fragata militar Atrevida, 22 de junio de 1976, observan la presencia de un globo luminoso que en algunas partes, incluso ciertos testigos observan en su interior la presencia de dos gigantescas sombras de forma humanoide, antropomorfa. Casos asombrosos que por qué se producían en esa época, qué estaba pasando, qué ocurre. La versión de aquellos tiempos evidentemente es que los extraterrestres, no hacía tanto tiempo que habíamos llegado a la Luna, ¿por qué no alguien podía venir aquí? Con el paso del tiempo da la impresión general, aunque cada uno tenga su idea, cada uno de los que están aquí, de los amigos, de los cientos de amigos que estamos aquí, tiene su idea personal, pero ha ido trasladándose a otros campos. Ya no se cree tan fácil que objetos con tornillos, con metal, viajen de tan lejos, sino ¿y si siempre estuvieran aquí? ¿Y si el mundo de las dimensiones paralelas existe realmente? ¿Y si dentro de 100 años algunos seres humanos, los otros milenios, 3 o 4 milenios, cuenten cosas y se rían de nosotros, los hombres y mujeres del siglo XXI naciente, diciendo, hombre, esto no lo sabíais? Como hace 100 años nadie sabía la que se nos venía encima. Nadie hubiera imaginado ni siquiera la pantalla gigante en la que estamos emitiendo. Sería obra poco menos que de Dios o del demonio. Así que estamos constantemente aprendiendo cosas, pero sabemos que algunos seres humanos han tenido la fortuna o la desgracia de encontrarse con lo extraño muy cerca. Y hay poquísimos casos donde los supuestos ovnis u objetos parece que han agredido a las personas. Hay casos muy terribles, muy terribles. El caso de la presa Billings o caso Guarapiranga, donde un hombre aparece desollado vivo después de que se vieran en esa zona una serie de luces. El caso de Joao Prestes Filo, que según los informes policiales la carne se le convirtió con un aspecto de estar cocida, las orejas le resbalaron por la cara, él seguía contando su historia sin sentir dolor, los tendones quedaron fuera y todavía casi hablaba cuando solo era un manojo de nervios y de huesos humanos que tuvieron que ser trasladados en carretilla hasta el hospital de Santa Casé de Parnaíba. Casos de agresiones o de gente que ha estado muy cerca de algún tipo de radioactividad que les ha hecho daño. En aquel programa de Cuarto Milenio venía uno de los máximos especialistas y director del asunto de la Generalitat a nivel nuclear en Baleares, don Miguel Bibiloni Brotat. Este hombre estaba muy interesado y me dijo una cosa: yo creo, posiblemente hablemos de uno de los grandes expertos en física nuclear de este país, que el caso de Martín es real. No sé lo que vio, pero es real y se corresponde quizá con algún tipo de radiaciones gamma. Pocos años antes de que Martín vea eso, en un descampado de Tordesillas, en la ciudad colombiana de Anolaima, Arcesio Bermúdez, un hombre que hace lo mismo que Martín Rodríguez, adelantarse a un grupo que está viendo un objeto muy parecido al que ve Martín. La única diferencia es que en este objeto, en esta visión, en lo que sea, se veía un ser, una sombra, un ente, un ánima, sería en la Edad Media, lo que sea, pero un ser en una luz.
se acercó mucho, empezó su orina a convertirse en un líquido oscuro y grasiento, empezó a perder visión, murió a los 4 días. Ese tipo de casos se han recogido médicamente. En Igmarby, en Islandia, 2 alpinistas les pasa exactamente lo mismo, hasta un final atroz, después de ver un objeto con un ser idéntico al de Nolaima, muy parecido. Y estos casos es verdad que han dejado de suceder, o por lo menos, interesante, la prensa no los considera serios o no quiere que se hable de ellos y se habla de otras cosas que ya sabéis, que son muchísimo más serias. Sin embargo, estos temas ya no son periodismo de sucesos como era hace un tiempo. Nosotros intentamos recuperar simplemente que estos son sucesos. Aquí no vendemos que exista un más allá ni los extraterrestres porque no lo sabemos, pero que son sucesos tan fuertes que hay que ser muy valiente para decir yo lo he vivido. Y si alguien lo dice es que algo le ha pasado. Y cuando ese algo tiene informes y tierra quemada a unos 700 grados es por algo. Allí pasó algo en Tordesillas. Alguien se dedicó a inventarse una historia. Un niño apareció con los ojos prácticamente con una película cerrados, con una mirada de sangre, absolutamente inertes, a punto de morir. Su padre fue a recogerlo después de ver ese objeto. Gente lo vio ascender y había 3 huecos profundos de tierra quemada. Todo eso se prepara ¿para qué? ¿Por qué? Martín lo pasó francamente mal. Martín, nos contabas que lo último que recuerdas es ese haz sólido que no te hace daño. No. Que me contabas en alguna ocasión que te engancha casi como un anzuelo. ¿Tú sientes un poco eso? Sí, me sentía dentro pues como si tuvieras un hierro clavado pero sin hacerte daño, ¿no? O sea, enganchado. ¿Y tú? Esto yo creo que nunca te lo he preguntado, pero ¿cuánto tiempo crees que duró todo? Pues no sé, aproximadamente unos 3-4 minutos más o menos. Tiempo de verlo, tiempo de sí. Acercarte. Tú ahí fuiste valiente, te adelantaste. Y es cierto que tu amigo intentó incluso quitarte ese haz de luz cuando te estaba dando a ti. Sí, ahí es donde yo llegaba antes. Pues como cuando ves el polvillo en la ventana, cuando intentas cogerlo y no puedes, pues sería un caso parecido. Lo intentó pero no lo consiguió. No lo conseguía. Aquello claro, se aleja después. Al ver algo raro ahí puesto. ¿Aquello se aleja después? Primero cerró las puertas, soltó los haces de luz, como digo. Uno incidió en mí, me dio tiempo a verlo, recogió las patas, se quedó un rato en el aire, empezó a hacer como un sonido, como el de la sirena, una sirena de policía. Un sonido chirriante. Sí, pero ¿lo recuerdas así? Pero muy bajito, muy bajito, muy bajito. ¿Y después? Y después se quedó unos 4 o 5 segundos en el aire y fugaz. Desapareció. Te despiertas en la cama, con toda la familia alrededor, si no recuerdo mal. No, yo me vi desvanecer. ¿Recuerdas ese momento? Sí, ¿no? fue un décimas de segundo que me vi desvanecer. Y luego ya, pues me acuerdo a los 3 o 4 días, no sé lo que había pasado, si eran 2, 3, 4 días, no sé. Estabas en la cama, habías perdido la noción de la realidad por completo. Tu familia asustada. Pues sí, los primeros mis padres, que me había pasado, que todo un agobio. Gente llegando a interesarse por ti, si no recuerdo mal, ¿no? Allí el timbre echaba humo, vamos a llamarlo así, echaba humo. En Tordesillas se había corrido la voz de que un niño había visto algo, una luz, sí, y se había desmayado. Pero todo se empieza a complicar, ¿verdad, Martín? Después tú notas en tu cuerpo, tu historial médico que yo he visto no presentaba ninguna dolencia previa, que eso es muy importante. Sí. Luego comentaremos por qué. Tú estabas perfectamente sano. Bueno, me visitaron varios médicos, pero entre ellos uno, y llegó a la conclusión, así por el diagnóstico por encima, pues que yo no estaba en mi uso de razón. Que prácticamente habéis tenido una visión y te la habéis inventado. Eso es. Así, porque sí. Sí. Y entonces, por ese invento, cada uno puede opinar lo que quiera, empiezan las operaciones porque sufres una serie de anomalías. Sí, vómitos, pérdida de visión, desvanecimientos. Se te cerraba la visión, me contabas, como en una película, que es curioso porque esto Martín no lo sabe, pero ocurría exactamente lo mismo en los casos que os he contado antes. En diferentes partes del mundo, desde luego un niño de Valladolid, de Tordesillas, no tenía ese acceso a esa información. La gente, en sus diagnósticos, ha ido perdiendo la visión como en capas. Sí, pues como cuando vas cerrando la persiana o como verlo en una foto. Era verte a ti, por ejemplo, de frente y el sentido que tiene la vista de si te miro a la cara, estar viendo el pantalón o la camisa, pues verte cortado, verte como una fotografía. Y cada vez menos hasta que me quedé ciego del ojo derecho.
sin vista. Te quedas ciego. Y luego no solo eso, Martín, sino que empieza un calvario para tu familia tremendo, una serie de operaciones que al final yo no sé cuánto, yo a veces me confundo, no sé, son 14 o 17. No, 14. Yo a veces digo 17, pido disculpas. Sí, no, 14 informes, que no son pocas, 14 operaciones. Algunas de ellas a vida o muerte, entrabas en coma. En estado de coma, pero profundo. Hubo pues unas cuantas, ahora no recuerdo ya muy bien. Eso está en los informes, pues de tener que prepararme lo que decían antes, la mortaja, como se preparaba en los pueblos. Ahora hay tanatorios en todos los sitios, pero antes se preparaba en casa. De avisar al colegio, pues que yo había fallecido y volver otra vez. Y volvías a la vida otra vez. Sí, eso es. ¿Y tú de esos estados en coma no recuerdas absolutamente nada? Nada. Yo he visto esos informes y hemos publicado parte de esos informes. Luego, si hay algunas preguntas bueno, sí, mira, perdona que te corte, Iker. Sí, te tengo que decir, tengo un pequeño recuerdo, que esto se lo conté a los médicos. Yo no sé si tiene que ver con el tema o no sé, pero esto se lo conté a los médicos y bueno, como que lo dieron de paso, porque siempre, además de que siempre tuvieron la opinión de que no estaba en mi sano juicio, puedo decir que a lo mejor no todos, porque oye, yo creo que cada uno está en su sitio y es así. Pero yo sí he llegado a verme encima de la mesa de operaciones, pero solo una vez. Solo una de esas veces. Y les dije a los médicos lo que habían estado hablando, lo que vi, los puntos que me estaban dando y... ¿Y qué decían ellos? Cosas. Que no era posible, claro. Cosas. Es curioso porque luego... Este chico se nos va. Eso es en una de ellas. Por eso me preguntas... Es lo que hay. Fíjate si es curioso, Carmen, si es curioso que estés ahí viendo en la pantalla las preguntas, cuestiones, opiniones del 7640, que esos médicos no se podían creer que Martín se había desdoblado, pero conocemos médicos en este país valientes, han sido directores de hospitales importantes como el de la Macarena de Sevilla, que saben muy bien lo que son las ECM o experiencias cercanas a la muerte o viaje astral, que algunos piensan que es eso, ¿no? La separación en el momento justo de esa línea tan frágil entre la vida y la muerte, y que de repente uno se ve en la propia camilla de operaciones. Ha recogido miles de experiencias, además él como médico tiene también pues la ayuda de sus colegas, que también en esos casos en los que dicen haberse visto, como decía Martín, en la mesa de operaciones, hay mucha gente que incluso no solo ve eso, sino que sale más allá y ve cómo lo está viviendo su propia familia cuando le están operando. No, yo me llegué a ver a la altura del techo del quirófano, vamos a decirlo. Ocurre muchas veces. Es la figura típica, la visión típica que hay en las experiencias cercanas a la muerte. Siempre lo describen así, siempre o se ven ellos mismos y lo que están haciendo en la mesa de operaciones los médicos que le rodean, o ven el estado en el que están sus familiares, que es lo que más preocupa a la persona, ¿no? Tú mismo, de lo que te están haciendo, y también tus seres queridos que están al lado esperando a ver si sales de ese trance, a ver si recuperas la vida. Hay casos en los que, un caso en Córdoba célebre, donde esa visión panorámica se ve otras zonas del hospital y se ve lo que están haciendo otros médicos, describiendo aparatos que los médicos no podían comprender por qué. 14 operaciones, hay una acumulación de líquido encefalorraquídeo que tienen que bajarte, desviarte con una válvula que tienes ahí. Tú me enseñaste. Hasta lo que son los intestinos. Que va del cerebro a los intestinos. Sí. Y aparte tú tenías en la cabeza, era impresionante, varias marcas. Esos orificios los debemos de tener todo el mundo. Lo que pasa que pues, a mí me afectaron ahí. O por lo menos ese es lo que diagnosticaban los médicos. Diagnosticaban una derivación de hidrocefalia o algo de eso. Entonces, muchos médicos, y yo los entiendo perfectamente, nos han llamado muchísimos después de que Martín interviniese en Cuarto Milenio, y era muy curioso. De cada 2 médicos uno decía una cosa y otro decía la otra, con lo cual uno se queda sorprendido. Que podía provocar esa hidrocefalia, esa cantidad de líquido que todos llevamos en el cerebro, esa cantidad y no poder drenarla bien el conducto concreto, una visión. La gran pregunta es... Tu padre te encontró ahí. ¿Cómo llegaste de ese descampado a tu casa? Bueno, en principio mi compañero, pues como se ha contado, me intentó quitar ese haz de luz y tal, y me fue arrastrando, y luego ya como resulta de que todo eso era un juego, lo que estábamos haciendo anteriormente, pues encontrándonos. Porque erais varios niños, exacto. No solo los 2. Vosotros 2 os habéis desviado, pero había muchos más. Y llamaron a la puerta y a mi padre y dijeron pues lo que había ocurrido, o por lo menos en el estado en que yo estaba. Cuando yo me desperté a los 4 días, bueno, pues me anduvieron haciendo preguntas que qué había pasado y tal,
y mi expresión fue decirle que yo había visto un coche volador. Un coche volador. Que eso a mí además me impresionó tanto cuando tu madre, entre lágrimas, una noche de lluvia, cuando yo la encontré. Es que yo no sabía describir lo que era eso, pero sé que estaba ahí. Pero fijaos qué importante, amigos, que alguien no dice, no, un ovni, un aparato extraterrestre, un coche volador, porque en la mente de ese niño era eso, una cosa con luces que despegó. Tu padre te encuentra y se cree, me lo contaba a mí, que estabas muerto directamente, prácticamente. Sí. Revives varias veces, hay una serie de acontecimientos asombrosos. ¿Y qué pasó con esa tierra? Esa tierra, incluso esas marcas profundas que quedan no tan lejos, no hace falta irse a Alaska, a China o a Australia. En un descampado de Tordesillas aparecen esas marcas como humeantes, ¿no? Y entonces un minero las recoge. A los 3 o 4 días, pues en el momento en que yo cobré la razón, vamos a decirlo así, ya conté lo que había pasado y eso, y les dio por la curiosidad de ir a ver qué había ocurrido, y mi padre, que es un poco precavido, pues, y curioso, pues... Esa tierra combustionada. Martín, por fortuna, lo más importante, lo fundamental es que estás aquí, lo has podido contar, a mí me lo pudiste contar, nos emocionamos mucho cuando llegamos al lugar de los hechos los dos, hace ya prácticamente 10 años juntos recorrimos esta historia. Yo no sé qué vio Martín, no tengo certeza de qué vio, sí que sé que es algo tan raro y que tanta otra gente ha visto y que puede marcar una vida. ¿Por qué crees que aquello, sea lo que fuere, te hizo daño? Pues no lo sé. Si fuera por hacer daño o fuera por... Yo siempre pensé que a lo mejor fue porque invadía su terreno, invadía su intimidad, es lo único que puedo decir. Martín, ¿tú de dónde crees que venía eso? ¿De dónde era eso? Eso de aquí no era. Nada, ni pensarlo. Eso no era de aquí. Eso no era de aquí. ¿Tú crees que puede haber, con el tiempo, has ido preguntándote cosas? ¿Y si era de aquí? Pues que lo vuelvan a enseñar. Eso está muy bien. Si era de aquí, que me lo enseñen otra vez y me digan, ¿es esto lo que tuviste? Y si es eso, yo digo, sí, es eso. Estaba equivocado, era de aquí, pero eso no era de aquí. Oye, Martín, tú lo has pasado muy mal. Sé que cuando hemos hablado en ocasiones, a ti te duele especialmente, porque la gente luego hay que ver cómo reacciona, ¿no? Seguro que el que te viene a un sitio a decirte, Martín, seguro que es el más sabio del mundo y sabe lo que no sabe ningún sabio del planeta, pero lo sabe él. Y te dice, oye, la gente es muy crítica, ¿eh? Sí, sí. Sin embargo, también ha habido ejemplos al contrario, ¿no? Creo entender. Pero de los pocos. Más gente crítica. Ha habido más gente crítica. Ha habido más, vamos a decirlo así, maldad. Ha podido más la maldad con la curiosidad, han ido mezcladas, y la crítica. Eso es que el mundo nuestro no va muy bien, ¿no? Lo que hablábamos antes. Pues yo creo que no. Cuánta maldad porque sí, cuánto opinar con envidia, cuánto creernos en la verdad absoluta, cuántas cosas que luego valen muy poco, ¿no? En vez de aprender, absorber, porque lo que estamos diciendo, ¿no? Nos queda claro que vivimos un tiempo y que hay que aprovecharlo al máximo en cosas, yo creo, es mi teoría, buenas. Martín, a toda esa gente que te ha criticado y a la que no, porque sé que, por ejemplo, tu padre recibió mensajes muy bonitos de gente que dijo, ahora les creo, ¿no? Cuando hicimos público todo esto. Y me arrepiento de la actitud que tuve con ustedes. Yo recuerdo que a Martín lo reconocían como un niño que iba con muchos vendajes en la cabeza, a veces con cicatrices y bien marcadas. Bien marcadas. Hoy las tengo todavía. Eso nunca se va a olvidar, ¿no? Como el propio objeto. Pues no, eso es lo que queda, las cicatrices. Oye, yo te voy a dar la oportunidad aquí en tu tierra, Martín, que digas algo a toda esa gente. A toda esa gente que dudó, quizás. ¿Qué les dirías, sinceramente? Pues nada, que aquí sigo, que rencor no le guardo a nadie, que la vida sigue y que la vida está para el que quiera verla. Y el que no quiera verla, pues... y que la quiera entender. Este es mi amigo, Martín Rodríguez. Yo no sé lo que él vio y él creo que intuye qué pudo ser. Tampoco sabemos si hay seres en otro mundo o si es un aparato no convencional. Desde luego es un misterio. ¿Por qué agredió a un niño y estuvo a punto de llevarle a la tumba en un descampado de Tordesillas? Y es que el misterio puede estar en la siguiente esquina. Da igual, no hace falta irse lejos. Aquí el testimonio de un hombre íntegro que yo creo que dice la verdad, lo que vio. Cada uno luego tiene que extraer su opinión, pero es la muestra de que a veces pasan cosas que no pueden ser, pero ocurren.
Y hay gente que lo refrenda ahí, que en el 7640 nos llegan mensajes de gente de Tordesillas. Mi tía es de Tordesillas y estuvo horas después viendo la tierra quemada del corral del OVNI, nos dicen. Yo lo creo, gracias por estar ahí. La verdad es que es de admirar este caso, yo me lo creo y admiro que hayas tenido el valor para contárnoslo. Enhorabuena por el programa, Cris, desde Lugo. Muchísima gente que te pregunta también, preguntarle si al elevarse el objeto notó una propulsión o alguna emisión gaseosa. Se preguntan desde Sevilla Marta y Fran. Bueno, y habría sin fin de preguntas ese humo, ¿no?, que rodeaba el objeto. Sí, eso, y ya acompañado del ruido ese que digo, similar al ruido, al acústico de una sirena de policía. Y yo creo que por encima de cualquier detalle, Martín, lo importante es que has estado aquí con nosotros. Yo sé que para él era un trago, que confía en mí, que yo no soy ninguna Dalí de la verdad, que podemos descubrir un día que era A o B, y da igual, y lo contaremos. La gente cree que yo estoy diciendo que era un ser de otro mundo en una nave que atacó. No lo sé, no sé qué era, me parece tan increíble que no sé qué era, pero sé que este hombre valiente vio algo que te gustaría volver a ver, Martín. Hombre, tanto como que me gustaría, no me desagradaría, pero solo por poderle decir a la gente, ahí está. Eso es lo que yo vi. Este es mi amigo Martín Rodríguez. Hay muchos amigos más en España que a veces, por desgracia, no son tan valientes, ¿no?, de presentarse ante cientos de personas y decir, yo lo vi. Yo quiero mandar un mensaje a todos esos que en alguna ocasión irán, porque pasará Martín de sabios, y decir, como decía el antiguo, que qué necio es el sabio. Todos somos unos enormes ignorantes. Los grandes sabios decían, solo sé que no sé nada. Y ese hombre que dijo eso está considerado el más sabio de toda la historia. Había que aprender de ese ejemplo. Martín Rodríguez, amigo, gracias por estar aquí en esta noche tan importante para nosotros. Gracias. Milenio 3. Con Iker Jiménez y todo su equipo. Yo sé que para Martín este aplauso es importante. Yo sé que para Martín este aplauso es muy importante. Muchas gracias, amigos. Una noche muy especial, muy especial, muy especial. A mí me han preguntado muchas veces cuál es tu caso predilecto, cuál es el caso que más te emocionó. Y la gente puede pensar que tiene que ser el más espectacular o el más... Y a veces es la bonita historia que hay detrás de una investigación. Algún día os contaré cómo nos conocimos Martín y yo. Y qué clase de casualidades absolutamente imposibles. Si hacemos la probabilidad es imposible, 1 entre 1000 billones, de que yo encontrara a Martín. Quizá por eso estamos unidos. Pero yo no digo que sé lo que vi, que sé lo que él vio. Sé lo que él dice y la fe con la que lo dice. Si luego alguien es tan sabio para reírse, allá él. Yo desde luego nunca me río de lo que no entiendo. 2:28, sé que estará ahí temblando. ¿Por qué no me dais paso? ¿Por qué no me dais paso? Nuestro querido Alberto Granados. ¿Qué estará viendo Alberto? A ver, don Alberto, creo que está en un lugar que creo que antes va a presentarnos como se merece Primitivo Rojas, al que encomiendo que llene el audio con su voz para llevarnos a un punto concreto de esta maravillosa ciudad. Bien, querido Iker, nuestro compañero Alberto Granados se encuentra ya en un enclave en el que se respira historia por los 4 costados. Un castillo imponente, una fortaleza majestuosa donde se vivieron duelos y amores, vidas y muertes, luces y sombras, como un gran espejo de la realidad. Pero también por aquí vaga, hay que decirlo, el misterio. También por estas capillas y pasadizos se siente alguna noche algo parecido al escalofrío de lo extraño. Hay quien habla de antiguas presencias que vuelven, o de espectros que ciertas madrugadas parecen repetir una y otra vez un mismo recorrido, quizá con el oscuro objeto de que alguien los vea. De que unos curiosos como nosotros, hay que decirlo así de alto, esta misma noche demos testimonio de su terrible existencia, querido Iker. Vamos a dar paso a Alberto. Buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Bueno, pues estoy en ese castillo que mencionaba Primitivo Rojas, en el Castillo de la Mota,
Nos encontramos en uno de esos pasadizos de los que hablaba él, en una antigua galería de Tiro. Y la verdad es que todo cambia cuando uno mira a su alrededor y lleva un rato a oscuras. Y de repente, pues, entre los tragaluces, la poca iluminación que hay, el viento, pues a lo mejor nota que le roza algún murciélago, o simplemente divisa dos puntos a lo lejos, que cuando uno los ilumina con una linterna, resulta que es una rata que te está mirando desde la lejanía de un pasillo. En ese entorno, en ese lugar, nos encontramos en este momento, ¿no? Donde todo cambia de sitio y de sentido cuando uno va andando por estos viejos pasillos, encontrándose a cada instante y a cada momento con cosas diferentes. Oye, Alberto, es un castillo que merece la pena, de verdad, toda la gente que no lo conozca, que esto es lo importante, venga y lo conozca. Eso es lo primero. Y luego, aparte, contemos su historia un poco heterodoxa. Se vivió algo muy raro, algo muy denso, algo muy especial en la época de la muerte de Isabel, ¿no? Pues sí, fíjate, curiosamente este castillo se la asocia con la muerte de Isabel la Católica. Y no fue cierto, porque la reina murió en el palacio, ¿no? Entonces, en principio, a este castillo se le asociaba con esa muerte de Isabel la Católica. Y echando un vistazo a esa muerte, la verdad es que nos ha sorprendido mucho cómo fue su traslado, cómo fueron esos días de la propia muerte. Y si quieres, Primitivo, pues nos puede llevar, por ejemplo, a 3 días antes de la muerte de la reina. Este era el ambiente. Hay un no sé qué en el aire con anuncio de lamentos. Y la plaza fría y sola. Solo en el portillo encuentros de gentes que van y vienen como fantasmas de viento. Las iglesias están llenas de almas y plañimientos por la más grande señora, por común asentimiento, que vieran nunca los tiempos, ni verán los venideros. Había un ambiente muy especial y empiezan a tejerse leyendas curiosísimas que tú has ido indagando con buenos amigos, ¿verdad, Alberto? Pues sí, la verdad es que empezaron a cubrirse los cielos, curiosamente 3 días antes de ese 26 de noviembre de 1504. Se confesó, pidió que le taparan los pies, le dieron la extramunción. A los 3 días, como decimos, falleció. Ese mismo día, pues, estalla una fuerte tormenta. Las campanas tocan a duelo y, bueno, pues contagiando a todos los pueblos del reino. Don Fernando había ordenado 2000 misas por el descanso de la reina. Los restos mortales fueron trasladados hasta Granada, pero a partir de ese día en que la reina murió, en que la gente le esperaba a la puerta de la calle, llorando, esperando que pasara su cadáver, pues la verdad es que fueron un viaje bastante largo el que realizó, porque llegó a Granada el 18 de diciembre, estuvieron casi un mes de viaje, pasando por caminos, por veredas reales y con una lluvia intensa que hacía que fuera una marcha dificultosa. La verdad es que ella iba envuelta en un hábito franciscano, la embalsamaron con un ataúd que habían fabricado directamente los carpinteros de palacio, trasladada por varias mulas, por cientos de personas que iban acompañando y dando dinero a todos los mendigos que se encontraban. Casi un mes de viaje hasta que llegaron a Granada con un montón de penalidades, y la verdad es una historia bastante curiosa ver cómo ese cadáver de esa reina iba parando en todos los sitios, la iban ofreciendo misas, la iban rezando. Impresionante. Oye, Alberto, ¿y qué hay de cierto en la leyenda que aquí causa bastante asombro? Yo desde luego no la conocía, pero que he ido indagando, que me han contado algunas personas, de la leyenda, el mito de un aparecido o de una figura en ese castillo de la Mota. Pues fíjate, tenemos un testimonio de alguien que nos ha relatado una historia, porque este castillo en los años 40 pasó a ser la sede de la sección femenina. Aquí tenía bastante actividad en los años 40 este castillo, y había muchas jóvenes que dormían en él. Había varias habitaciones en las que estaban camas, pues de seis chicas, de 8, de 12, y la verdad es que una de esas noches en las que estaba durmiendo en este castillo, notó como un ruido al final del pasillo y pensó que era una compañera suya que estaba yendo a algún sitio. Pero lo cierto es que ella miró, vio que su compañera estaba en la cama de al lado
y que vivió pues una especie de presencia, como una especie de persona con un hábito blanco, con una capucha, y lo vio durante varios minutos, o sea y es un testimonio contado de primera persona. Y se habla desaparecido en ese mismo lugar desde entonces. Sí, aunque por ejemplo los testimonios modernos hablan de que esas apariciones ya no existen. Hemos hablado con el guardia del castillo, él lleva varios años aquí y él dice que no haber notado nunca ninguna presencia, pero sí es cierto pues que algunas personas sí que dicen que esa aparición, esa persona vestida de blanco con la túnica, se ha aparecido en alguna que otra ocasión. Oye, Alberto, a ver si en tiempo prácticamente récord puedes desplazarte, no sé si lo lograremos o no, a otro lugar que ayer visteis y que os impresionó muchísimo. Y a ver si por lo menos nos lo puedes describir, ¿te parece? Vamos a ello. Venga. En fin, ahora sabremos dónde se va exactamente nuestro compañero Alberto, que no le gustan los hospitales, y desde luego me han mostrado unas imágenes que igual no hay nada, absolutamente, pero son tétricas, ¿eh? Sí, todos esos hospitales, esas grandes masas que suelen ser y quedan al final abandonados, muchos de ellos con recetas tiradas por el suelo, también con esas camas que hace mucho tiempo tuvieron a gente enferma, gente que murió allí. La verdad es que te da una sensación de pena y a veces de angustia. Son enormes moles en las que se ha quedado el dolor impregnado en todas y cada una de las paredes, y por eso se habla de muchas apariciones en algunos de estos hospitales. No sabemos si en este al que va a ir Alberto habrá alguna historia también de aparecidos o de supuestos espectros que siguen vagando por esos largos pasillos. Desde luego aquí, la gente que está aquí con nosotros en el auditorio de Medina del Campo va a poder disfrutar de algunas imágenes cuando conectemos con Alberto, que bueno, ese es el pequeño privilegio que tienen los amigos que se acercan a la nave del misterio en vivo, que a mí me han impresionado, aunque simplemente fuera la imagen, la foto, ¿no? Es como cuando hace poco hablábamos de la casa cuna de Cádiz, reventada por una explosión, una serie de explosiones en el año 47, y cuando veíamos las imágenes antiguas de los niños expósitos, ¿no? Los niños que no tenían padres, los niños huérfanos, los niños abandonados en aquellas cunitas en blanco y negro, con el pelo muy cortito, mirando, y que muchas veces hablaban la historia, ¿no?, de la aparición o de alguien meciendo esa cuna, una de las cunas donde el niño precisamente acababa de morir, ¿no? Ese tipo de historias que se van contando y que se van entremezclando entre el mito y la realidad. Para seguir hablando de mitos y realidades, me gustaría, y para su opinión, que me interesa mucho, del caso que hemos escuchado tan impresionante de Martín Rodríguez y otros, quiero volver a recibir aquí en la nave del misterio esta noche en Medina del Campo a mis amigos Íñigo Rue, periodista del Mundo en Valladolid, y mi amigo Nacho Ares, director de la revista de Arqueología. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. Aquí están los dos amigos. Vamos a hacer un poquito de tiempo para que veáis esas imágenes y para que, bueno, ayer es que los amigos de la SER en Medina, que tengo que decir que se han portado, luego diremos su alineación correspondiente, se han portado de maravilla, han tenido detalles muy bonitos, y ayer con parte del equipo, nosotros no pudimos estar, hicieron una especie de ruta del misterio, precisamente en esas mazmorras, o en algunas mazmorras había un sinfín de huesos, o me estoy equivocando yo y las mazmorras y el sinfín de huesos es el lugar donde va Alberto. No sé, ahora nos lo contará él. Nacho, Íñigo, ¿alguna opinión sobre lo que habéis escuchado tan fuerte, ¿no?, tan sincero, creo yo, de Martín Rodríguez, su caso? Hombre, antes del comienzo del programa he tenido la oportunidad de dialogar de una manera extensa con él. La gente que me sigue o que ha visto mis programas de televisión o las intervenciones en Milenio 3 o en Cuarto Milenio saben de mi escepticismo ante muchos de estos casos, ¿no? Yo diferenciaría, por ser breve, dos partes que lo convierten en un caso desde luego extraordinario. Por una parte está el testimonio que tiene Martín, que es un testimonio, podríamos calificar como subjetivo, no deja de ser una percepción
percepción que él tiene, que no tiene por qué ser la realidad, es una percepción que él tiene. Y por otra parte, si solamente nos agarramos a esta percepción subjetiva, podríamos decir que pudo haber sido una alucinación, etcétera. Sin embargo, hay un elemento físico, un elemento tangible, que, como comentaba Siker, es la tierra quemada. La tierra quemada, eso no lo produce ninguna alucinación, y no voy a decir que dé totalidad crédito o certeza al testimonio de Martín, pero sí que es cierto que le da una vuelta de tuerca, en el sentido de que estamos, como digo, ante un caso extraordinario, y que desde mi punto de vista pues no tiene una solución tan sencilla o tan fácil como se ha querido ver. Y es curioso porque precisamente esta noche, 7640 palabra clase milenio, hemos recibido mensajes, Carmen, de gente que vivió ese fenómeno y que pudo tocar esa tierra en el momento en que estaba ocurriendo este hecho que estuvo a punto de dar con la muerte de Martín Rodríguez en varias ocasiones. Claro, nos escribía gente del propio Tordesillas que vieron en ese momento a Martín, y que vieron también al cabo de los días la tierra quemada que recogieron. Hay que decir que en estos sitios, cuando ocurre una cosa, todo el mundo nos conocemos, ¿no? En ciudades, en pueblos pequeños, todo el mundo se conoce, o todo el mundo es más o menos familia, y enseguida, si ocurre algo, vas a visitarlo. Si está enfermo, en este caso recogieron, ese minero recogió la tierra quemada. Se llamaba, si no recuerdo mal, Olegario García. Y la guardó, su padre nos la enseñó cuando estuvimos allí, ¿verdad? Nos pudimos llevar incluso una muestra para que nos dijeran a cuánta temperatura había estado. Hay mucha gente que refrenda esa historia y que saben que algo ocurrió. Íñigo Arrue, que cubriste esta noticia también en tu periódico, En El Mundo. ¿Qué opinas? Bueno, a mí lo que me llama la atención es que, siempre da la cara, ¿no, Martín? Van pasando los años y es un tema que vuelve a salir y siempre está ahí, no se esconde. Y me llama la atención también pues de los emails que habéis recibido refrendando el tema de que también vieron la tierra quemada. Y yo le veo a una persona que lo decías tú al final, ¿no? Que te mira a los ojos y te deja, y esta es mi verdad, te la puedes creer o no, pero que yo le veo una persona a tenerlo en cuenta, ¿no? Y aparte, otra cosa, que nunca esconde que ha tenido el problema médico. Claro. Quiere decir que ese tema nunca lo ha escondido, él va por delante. Entonces son elementos para tenerlos en cuenta. Para tenerlos muy en cuenta. Así se tejió una historia que a mí, cuando me llegó, mucha gente pensaba que era la historia que se contaba en algún lugar de Castilla, no había sitio concreto, de un niño que, tirando una piedra, había dado esa piedra con un sonido a un aparato que estaba escondido. Yo llegué a pensar, os debo de confesar, incluso en la central eléctrica próxima al lugar de los hechos, en algún tipo de aparato que provocase un destello, quién sabe, ¿no? Pero ¿qué hacía allí? ¿Y por qué no se ha identificado cuando esto se hizo público, ¿no? Porque enseguida saldrían pruebas para decir, el ovni de Tordesillas y tal fue esto. Interesó hasta la propia Guardia Civil este asunto, y al final, como siempre, nos quedamos sin respuesta. Pero es curioso, este dato os va a gustar mucho a los amigos de la provincia de Valladolid. Lo que poca gente sabe es que 2 años antes, menos de 2 años antes, año y pico antes, concretamente un 21, si no me falla la memoria, de julio del año 75, en una parcela llamada Parcela 21, en el término cercano entre Pedrosa del Rey y San Román de Ornija, un tractorista llamado Emiliano Velasco Báez se encontró con un objeto incomprensible que no difiere mucho de lo que dice Martín. En pleno día, ese objeto fue rodeando a su tractor, a su viejo tractor John Deere, que en pleno día, curioso, como ocurrió a Martín, ya anochecía cuando Martín, pero en pleno día, rodeó con un sonido muy parecido al que ha contado Martín, y en un momento dado algo pasó. Uno de los cristales del tractor fue perforado por algo, es decir, un haz de luz, algo, lo que fuera, en vez de dar en el cuerpo de un niño, da en el tractor. Hemos visto antes al padre Antonio Felices, que fue quíntuple campeón de tiro, los análisis que se hicieron, y era un calibre mucho más pequeño que el de cualquier bala o proyectil conocido en aquel instante. Lo más asombroso es la muerte de Emiliano Velasco. Sufre una serie de dolencias, se habla de todo tipo de cosas, según me han contado, porque no he podido esto corroborarlo yo, pero según me han contado amigos que sí lo han hecho, la propia viuda, que no sé si vivirá todavía, de Emiliano Velasco en San Román de Ornija, ella no tiene dudas y dice de vez en cuando maldiciendo que aquello lo mató a su marido. Antes de morir, delante de las cámaras, delante de Juan José Benítez y de Fernando Jiménez del Oso, que también nos estará escuchando esta noche, Emiliano Velasco dijo aquello, tenía una serie de luces, de círculos, y ¿no te sorprende, Nacho?
Tiene muchos elementos comunes, ¿no?, con el caso de Martín, y sobre todo es quizás uno de esos prototipos de casos en los que el testigo es atacado o supuestamente atacado por ese elemento extraño, objeto volante no identificado. El padre Felices, que en ocasiones hablé con él sobre este tema, y él que conoció muy cerca porque fue a investigarlo y conoció al propio Emiliano y lo entrevistó junto con el grupo Charles Fort, me decía que él no creía que fuera un ataque como tal, sino una señal. Ya sabes que el padre Felices tenía la idea de que no solamente no estábamos solos en el universo, sino que esa presencia extraterrestre, él estaba convencido de que eran seres extraterrestres, era también parte de esa grandiosidad de la creación de Dios. Y yo creo que los análisis que luego se hicieron en el cristal, que junto con Juanjo Benítez demostró que efectivamente el calibre de bala más pequeño no hubiera podido realizar un agujerito de apenas creo que tenía 3 o 5 milímetros el diámetro de la perforación en el lado izquierdo del John Deere de Emiliano, pues lo convierten en esos casos extraordinarios, todavía pendiente de una revisión, porque luego el cristal pasó de la Guardia Civil a la Universidad de Valladolid y ahí se le perdió. ¿Se sabe dónde está el cristal? No, está ¿ves? totalmente, eso es una pena, por ejemplo. Está totalmente perdida la pista. Incluso los análisis que poco después se realizaron desde el punto de vista científico demostraban que no había sido un agujero realizado por un arma convencional, ¿no? Entonces la gran pregunta es, yo la lanzo, un tractorista que está arando en su parcela 21 en el término de San Román de Hornija se inventa una historia de un objeto incomprensible con forma así extraña, con una especie de círculos, que en pleno día da vueltas a otro tractor y se pega un tiro él mismo con un arma no convencional a un espejo. ¿Para qué? ¿Para decir qué? ¿Por qué? Yo no sé qué piensa la gente de 7640, Carmen. Pues hay gente que ha visto también cosas parecidas. Yo vi, hará 14 años, uno igual, se refieren al objeto que ha descrito Martín. Estuvo enfrente de mi casa casi una hora. Vivo en el campo, era de noche y se veía color del fuego. Desde Galicia yo también vi algo. Abrazos a este superviviente y felicidades por el programa. También se preguntan, por ejemplo, si su amigo tocó el haz de luz, que si no se vio el afectado y si el haz de luz también incidió en él o lo atravesó. Pues sobre eso nos lo contará Martín, pero hay quien dice que sí que vio una serie de marcas, otros aseguran que no. Él tendría que hablar y parece que de momento no quiere hablar. Aquí están los micrófonos del Milenio 3 para que ese niño que iba con Martín hable, claro. Luis, por ejemplo, nos dice que con Martín me siento especialmente identificado porque he vivido sufrimientos físicos similares, aunque por otras causas, una paraplegia. Nos lo decía Luis y nos mandaba abrazos, como pues siempre. Le mandamos nosotros abrazos a él. También se preguntan si cambió en algo su vida espiritual. Ana María desde Madrid. Si mucha gente se pregunta eso, ¿cómo cambió la vida de Martín desde que vivió ese extraño fenómeno? Bueno, pues se lo podríamos preguntar en última instancia. Martín, vente un poco para aquí, hombre. Vente un poco para ti. Lo siento, el aplauso había sido tremendo, pero le vuelvo simplemente para... Esto es la radio en vivo. Te está preguntando mucha gente, simplemente, Martín, si tu creencia, tu visión de la religión, imagino, pues cambia algo después de este encuentro con si tu forma de pensar las cosas, la vida, visión de la vida, cambia después de este encuentro. No sé si eras creyente, si creías en Dios y después no, o al revés, no lo sé. ¿Cambió algo tu visión de la religión, de la creación? Vamos a ver. Yo me considero católico, no practicante. Yo he tomado la comunión, me han bautizado y tal, pero bueno, no acostumbro a ir a la iglesia, pero no ni porque no quiera ni porque no tenga tiempo, simplemente es porque yo creo en lo que creo y ya está. ¿Y ese objeto te hizo cambiar ideas o te ha hecho madurar ideas? Sí, me ha hecho madurar ideas. Yo, por ejemplo, era un niño que no sacaba muy buenas notas y resultó de que a razón de eso hay pruebas en el colegio. Y yo las he visto y las he fotografiado. Yo saqué 2 cursos en uno porque yo había perdido todo el curso escolar de primero y segundo de la EGB y lo pude sacar en una global. Notaste que tenías un interés por todo, una especie, sí, no vamos a llamar de iluminación, desde luego, pero sí que es cierto que algunos profesores contaban que resolvía problemas matemáticos que no se correspondían a su edad.
Es decir, un montón de cosas se quedan ahí. Íñigo Arrue creo que quería preguntar algo. Martín, cuando te hice una entrevista me comentaste que tenías una especie de poderes para anticiparte a ver cosas que pasaban luego, ¿no? Sí, bueno, yo he podido... Lo que yo no sé si habrá que achacarlo a esto, pero yo me he dado cuenta que después de todo esto, bueno, pues han surgido en mi vida cosas muy extrañas, como el dominar las matemáticas, el adelantarme a cosas, el poder ver cosas, adelantarme a acontecimientos. Premonición. Eso es. ¿A través de sueños o de eso perfectamente lo puede decir mi familia y confirmar que ha habido cosas que... A partir de ese momento, cosas que se han cumplido. Y gente que me conoce, decir, pero ¿qué pasa tú? Tienes un don, eres gafe, incluso llegarme a decir, eres gafe. Porque has visto cosas, las has anunciado y se han producido. Exacto. Pero incluso, Martín, me comentaste una vez que te venía como suicidios, ¿no? Eso es. Sí. Que se iban a producir. Eso es. Y es de ahí que mucha gente, todavía después de las operaciones y de haberme recuperado, vamos a decirlo así, me tengan por como me tienen algunas personas. Algunos con temor, me imagino, ¿no? Si ves eso sí, genera... Eso es. Interesante saberlo, y yo creo que hemos cumplimentado... Me considero una persona normal. Y estamos convencidos de ellos, pero tuviste una experiencia desde luego nada normal, eso está muy claro. Son las 2:51, yo no sé si Alberto Granados está ya, creo que sí, me dice Julio por línea interna que sí. Y sí me gustaría que nuestros compañeros fueran poniendo, vamos a verlas todos juntos, estamos aquí todos, algunas imágenes de uno de esos lugares. Hemos hablado de muchos lugares abandonados, de muchos hospitales abandonados. Habría que hacer todo un trayecto, ¿no? Todo un trayecto por esos hospitales. En España hay muchos, algunos vemos pintadas, símbolos, pero yo no sé esto qué tiene que ver o no tiene que ver. ¿Por qué te ríes, Íñigo? No, es que he visto un símbolo... Como el de la calavera que has sacado antes en el previo, ¿no? Sí, en un sitio tenebroso, vamos. Oye, este sitio tenebroso no estarás allí, ¿verdad, Alberto? Vamos a pasarlas poco a poco, compañeros. A ver. Alberto. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escucháis? Te escuchamos. ¿Sí? Como estés en el pasillo que estamos viendo aquí... Pues seguramente en uno de esos estoy. Estamos viendo un pasillo con una especie de vamos a pasarlas más despacito, por favor, de semicircunferencias. La galería de los enfermos. Y estaban ahí metidos, cada uno en una cama, ¿no? ¿Qué es, Alberto? Pues fíjate, estáis observando el Hospital Simón Ruiz. Es un hospital que es un hospital general de la villa. Fue una unión de varios hospitales la que se hizo en este gran hospital. Y bueno, pues se realizó por Simón Ruiz, uno de los banqueros más importantes del siglo XVI de Europa. Y bueno, es un edificio que se ubica en una parcela, para que os hagáis una idea, de más o menos de 2 hectáreas y con 10.000 metros construidos, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Aquí es donde venían a parar muchos enfermos también tuberculosos, porque tiene una gran ventilación este edificio. Y esas naves que estáis viendo pues eran las habitaciones de cientos y de decenas de metros, con esa especie de bóvedas en las que estaban pues almacenadas las literas de los enfermos, ¿no? Curiosamente, en este edificio, que tiene un doble pasillo, tenía un pasillo externo y un pasillo interno. Pues aquí se juntaban muchos enfermos. Lo que pasa que también era un hospital que no estaba habitado al completo, porque era un hospital muy grande para la zona en donde estaba ubicado, ¿no? Con lo cual, habitaciones y habitaciones, pasillos y pasillos en los que, los enfermos deambulaban por él, ¿no? Oye, Alberto, me contabas una historia de huesos, de haberse encontrado huesos. Yo no sé si he confundido la historia de las mazmorras del castillo con la historia de este gran potentado que me comparabais al Bill Gates de la época, este tal Simón, que hizo este gran complejo hospitalario, que ahora imágenes de ahora nos parece muy tenebroso, que está aquí en Medina. ¿Lo de los huesos tiene que ver con esto o con otro? Tiene que ver con esto, porque aquí está enterrada la familia, se conservan los cadáveres, los huesos de la familia Simón Ruiz. Están justo en una iglesia que hay pegada a este hospital, en la esquina del hospital. Ayer pudimos bajar hasta esa cripta en que se encuentran en 2 sarcófagos y almacenados todos los huesos de la familia, ¿no? Y pudimos ver hasta 6 o 7 calaveras que se encuentran allí dentro, ¿no? Y
en este lugar al que tú estás recorriendo siempre hay una relación entre lugares de tuberculosos, es así, el Hospital del Tórax de Tarrasa, el Hospital de Agramonte en Aragón. ¿También hay historias? ¿También se han contado historias? ¿También nos han llegado historias? ¿O hay que iniciar una investigación porque han llegado datos pero todavía no se pueden confirmar? ¿Sabes qué ocurre? Que este hospital próximamente será remodelado y yo creo que con él se perderán muchas de las historias, pero siempre va a quedar como un sitio diferente, un sitio extraño, un sitio misterioso, y estoy convencido de que incluso aún así rehabilitado, a partir de muy pronto empezarán las leyendas y se empezarán a contar historias diferentes y curiosas, ¿no? Oye, Alberto, vemos pintadas, lo veía antes nuestro compañero Íñigo Arrue, con pentáculos, con... ¿Esto qué es? Me imagino que obra de gamberros, de bromistas que han entrado, ¿por qué? ¿Sabes qué ocurre? En este lugar se utilizó en un tiempo determinado como una especie de casa del terror, ¿no? Como una atracción con un grupo de teatro y entonces... Muy apropiado. Sí, era el sitio ideal para que aquí poder entrar y meter miedo a la gente, ¿no? Y entonces era una para especie darte como un de susto galería. de muerte. Y bueno, pues la verdad es que hubo bastantes personas que fueron asustadas en este recinto, ¿no? Y además con algunos que tuvieron que salir, bueno, precipitadamente, ¿no? del lugar, ¿no? Yo no te quiero asustar, pero ¿estás solo, Alberto? Estoy con otro compañero, ahora mismo estoy paseando por esas galerías yo solo, prácticamente oscuras. Es que están llegando mensajes al 7640 que cuando tú estabas hablando están oyendo una especie de niña o de cántico. Hombre, pero imagino, digo yo, que será la canción que ha metido Julio Hernández, ¿no? Digo Confiemos. Pues no lo sé. Alguna luz misteriosa sí hemos visto al entrar al edificio. ¿Luz dentro del edificio? Sí, que no sabíamos explicar muy bien, pero bueno, confiemos. Pero que... no hay nadie, no hay guardas, no hay nada, ¿o sí? No, es un edificio que está cerrado, que hemos podido tener acceso a él, hemos conseguido las llaves y hemos podido entrar a él, pero que normalmente no hay nadie, está totalmente abandonado y vacío. Pero curiosamente una de las habitaciones que había cercanas o una dependencia estaba iluminada, ¿no? Oye, vete para allí. Damos una vuelta y vamos. Bueno, y luego por lo menos nos lo cuentas aquí, compañero. Sí, vete a esa habitación iluminada en este lugar, que no sabemos qué es. Además tenemos aquí dentro incluso el cementerio, o sea que daremos una vuelta rápida y vamos. Venga, Alberto, muchas gracias como siempre, amigo. Hasta ahora. En fin, que yo creo que queda mucho por contar de esta maravillosa provincia. Queda mucho por contar, ¿verdad, Nacho? Por escribir, tú has hecho una gran labor. Y yo espero que siguiendo la senda del Padre Felices, que podía sonarnos ahora más ingenuo, más... Bueno, pero es gente buena que ha intentado creer una historia y que ha intentado que aprendamos más cosas, simplemente, ¿no? Yo espero que la experiencia haya sido bonita, Nacho, y que sigas con tu labor, seriamente como siempre, y compartiendo esta nave del misterio. Gracias, amigo. Buenas noches, muchas gracias. Íñigo Arrue, compañero, que muchísimas gracias, que contigo hemos aprendido mucho, que siempre es esa mano tendida y que aquí tienes unos amigos y que sigamos pudiendo hacer cosas como la de hoy. Gracias, amigo. Igual, Diego. Muchas gracias. Martín, como siempre, muchísimas gracias. Y Carmen, hay todo un equipo, ¿verdad? Sí, vamos a felicitar a Juanjo, que debe estar por ahí. Su hermana le está felicitando, lo primero. Y después vamos a decir todo el mundo que ha estado aquí, el artista invitado, el genio Primitivo Rojas, de Radio Medina, su director Javier Cuevas, que nos ha puesto todas las facilidades, Eduardo Velasco, Noelia Romeo, Alicia Ladoire, Noemi García, Ana Bello, Ángel García, en el teatro René Gay, en el ayuntamiento concejal Ramsés Laguna, el técnico del ayuntamiento David Muriel, el alcalde Crescencio Martín y nuestro equipo técnico y de producción Juan Meneses, José María Sendra, Julio Hernández, Curro Serrano, como no, nuestros compañeros Roberto Cuadrado, José Antonio Merayo, Teo Rodríguez y Mariano Revilla, que está como siempre a la cabeza de con todo. Toda su familia, el jefe Mariano Revilla, ese crack llamado Teo Rodríguez, que claro, escucha estas historias y luego las compone y luego hace cosas muy bonitas para este programa. Esta es la gran familia de Milenio 3. Compañeros de Cuarto Milenio, Sandra, mi querida compañera Sandra, que está aquí a visitar también con su familia. En definitiva, toda una familia que ha compartido con esta familia que estáis aquí, como en tantos puntos de España, esa bonita historia que es la comunicación viva. Yo espero que lo recordéis siempre. Os repito ese mensaje que antes decía, no perdáis el tiempo porque puede que os arrepintáis. Dar cariño, todo lo que podáis, a la gente que queréis, a la que a veces no hacemos caso por otras cosas absurdas. Dar cariño todo el que podáis, porque esa es la auténtica magia y el auténtico misterio. Quiero lanzar un querido abrazo a alguien que nos está oyendo, que es UFO, que está ya en las estrellas. Gracias, amigos, gracias.